Hermanitos, buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Buenos días. Es un privilegio para mí que ustedes me hayan podido invitar como parte de todo el proceso de ordenación que se está llevando a cabo con el pastor Gino, para que el Señor nos ayude y nos acompañe durante todo este proceso. El día de hoy, hermanitos, vamos a ver una porción que se encuentra en la carta de los Efesios. Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 al 16. Vamos a leerlo. Efesios 4, del versículo 1 al versículo 16. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Ese es el texto que vamos a estar estudiando. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Hasta la una? Ah, bueno, a 1 hora. Bueno. Ustedes, cuando leen el Nuevo Testamento, se dan cuenta que existía una rivalidad muy fuerte entre los judíos y los gentiles. De hecho, los judíos hasta el día de hoy se siguen refiriendo a los gentiles como perros. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Y hay otra palabra peor que tienen los judíos para hablar de los gentiles, y es la palabra goyim. Goyim significa cerdo. Eso es un gentil para un judío, un perro o un cerdo. El aborrecimiento a los judíos en los tiempos de Jesús llegó a ser tan grande que si un judío veía que un gentil se había sentado en una piedra para descansar y luego el gentil se iba, el judío tenía tanta repulsión por el gentil que no iba a sentarse en esa piedra, aunque fuera la única piedra que había en el desierto. Tal era el aborrecimiento que tenían los judíos hacia los gentiles, que los propios rabinos le enseñaban a los judíos que estaba bien mentirle a un gentil, porque un gentil no se merece la verdad. Ahí no es pecado, según ellos. Eso está en el Talmud, en los libros de los maestros judíos. Un judío no entraba en la casa de un gentil, un judío no comía con un gentil. Y por su parte los gentiles tampoco querían a los judíos. Los gentiles consideraban a los judíos personas raras, personas muy cerradas. Incluso los consideraban un tanto ateos. ¿Cómo puede ser un judío ateo si un judío cree en Dios? Pues porque los gentiles en aquella época tenían muchísimos dioses, le rezaban a un enorme panteón de dioses. Y para ellos que un pueblo tuviera un único Dios les parecía que era incredulidad. Entonces, a los ojos de los gentiles, los judíos eran personas con prácticas religiosas raras, de hecho, como les estaba diciendo, ateos, y personas
que no eran amigables. Esa rivalidad, hermanos, hacía que fuera imposible, escuchen bien lo que les estoy diciendo, imposible que judíos y gentiles alguna vez pudieran ser llamados hermanos. Sin embargo, aunque parezca imposible creerlo, los judíos y los gentiles llegaron a ser hermanos gracias a lo que hizo Jesucristo. Porque Jesucristo derribó esa pared que había entre los dos pueblos y logró Jesucristo lo que no logró ningún imperio. Porque ustedes recuerdan que en los tiempos de Alejandro Magno, él trató de unificar la cultura de su imperio mediante el idioma, mediante el proceso de helenización, donde todo el imperio iba a tener esa cultura griega. Los romanos, mediante la fuerza, ellos aceptaron que cada persona tuviera su propia religión, pero por la fuerza querían unificar a los pueblos, y ni la fuerza, ni la cultura, ni ningún tratado de paz logró hacer lo que hizo la cruz de Cristo: derribar las enemistades entre judíos y gentiles para que pudieran ser llamados hermanos dentro de una iglesia cristiana, pudieran comer juntos, pudieran dar la vida el uno por el otro, pudieran vivir como hermanos. Y es algo extraordinario, ¿no les parece? Lo que el Evangelio es capaz de hacer. El Evangelio es capaz de hacer que dos hombres que son de diferente cultura, de diferente clase social, de diferente color de piel, de diferente nivel educativo, sean capaces de estar juntos mirando a la misma cruz. Porque al final de cuentas los dos son solamente dos pecadores. Y cuando dos pecadores miran a la cruz se dan cuenta de que sus diferencias no son tan grandes, porque en la cruz esas diferencias se deshacen. El Evangelio logró algo extraordinario, y es lo siguiente: no olviden esto que yo les voy a decir, porque lo enseña Pablo a lo largo de la carta a los Efesios. El Evangelio nos reconcilió con Dios y nos reconcilió entre nosotros. Mediante el Evangelio no solamente hemos sido amistados con Dios, sino que el Evangelio logra que personas muy distintas, con contextos muy diferentes, puedan convivir juntos como hermanos, porque el Evangelio hace posible que entre todos nos reconciliemos. Esa ciudad de Éfeso, en donde se encontraba esta iglesia, era una ciudad enorme que tenía diversidad de cultura y que tenía al menos unos 50 dioses. De todos esos dioses había una deidad en particular que era la más importante. ¿Recuerdan cuál era? Diana, grande Diana de los Efesios. El templo de la diosa Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era extraordinario. Y todas estas personas que conformaban la iglesia llegaron a creer que se podía, así como en su ciudad, cada persona podía adorar a Dios a su manera y a su propio Dios y juntarse con su propio grupito. Pensaron que en la iglesia debían seguir haciendo lo mismo. Como que dentro de la congregación de los Efesios, judíos a un lado, gentiles al otro. Hay una salvación para los judíos, hay una salvación para los gentiles, hay una fe para los judíos, hay una fe para los gentiles, y Pablo mediante la carta les demuestra que no, que en esa nueva humanidad que ha sido formada por medio del Evangelio, Dios ha convertido a judíos y gentiles en hermanos, hijos del mismo Dios, conciudadanos del mismo reino, miembros del mismo cuerpo, ladrillos del mismo edificio. Los 3 primeros capítulos ustedes pues los pueden leer, exaltan todas las bendiciones espirituales que nosotros como cristianos poseemos, y resaltan la obra magnífica de Cristo que logró deshacer todas esas enemistades. Y los capítulos 4, 5 y 6, allí el apóstol Pablo muestra cómo luce una vida transformada por el Evangelio y cómo luce una iglesia transformada por el Evangelio. Después él habla de cómo debe ser el comportamiento de un cristiano en su vida familiar. Al final nos habla de cómo el cristiano debe enfrentarse ante los ataques del enemigo, usando toda la armadura de Dios. Eso en esencia es la carta a los Efesios. El día de hoy nos vamos a centrar en la primera parte del capítulo 4 que leímos hace un momento, para que nosotros podamos recordar la importancia de vivir como hermanos dentro de la iglesia,
para que no formemos grupitos dentro de la iglesia, para que no formemos corrales independientes, sino que sea solamente un rebaño, y para que podamos poner siempre de por medio de nuestras relaciones en la iglesia el evangelio. Este sermón tiene por título Compañerismo Cristiano y trata acerca de eso, de la unidad dentro de una congregación cristiana. Y vamos a ver nuestro primer punto: la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia. Dice Efesios 4:1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese versículo es clave para entender todo lo que viene a continuación, porque Pablo lo único que está diciendo es: hermanos, les ruego que vivan como lo que ustedes son, como cristianos. Eso es lo que él les está diciendo. Y ojo, el llamado del apóstol Pablo es a comportarnos como cristianos, en primer lugar, ¿en dónde? En la iglesia. Y parece curioso, ¿no? O sea, ¿hace falta decirle a un cristiano que debe portarse como cristiano en una iglesia cristiana? Pareciera que no, ¿cierto? Sin embargo, el apóstol Pablo dice: hermanos, entre ustedes aprendan a vivir como cristianos dentro de la iglesia. Porque es que resulta que, desafortunadamente, cuando nos familiarizamos demasiado con la gente, empezamos a ser menos considerados. Un ejemplo con eso, un ejemplo de esto. No sé si a usted le ha pasado que en su familia usted ve que a veces su hermano en la carne trata mejor a los de afuera que a los de adentro. Su hermano en la carne le presta plata al vecino, pero a usted no le presta. ¿Se ha dado cuenta que de pronto pasa en los hogares que los papás a sus propios hijos no les pasan ni media, pero si viene el hijo del vecino y derrama el jugo, tranquilo, no se preocupe, yo limpio, yo me encargo? Y uno dice: pero ¿por qué? Si es, o sea, debería ser con la familia también igual de considerado. Resulta que la familiaridad muchas veces endurece las relaciones. En lugar de que haya más amabilidad, nos volvemos más duros. Y en la iglesia pasa lo mismo. Nosotros con mucha rapidez estamos dispuestos a perdonar a alguien que no es cristiano, pero cuando es otro el cristiano que nos ha hecho el daño, nos cuesta mucho perdonar. Y por eso es que el apóstol Pablo quiere hablarnos de este tema, de lo importante que es vivir de acuerdo a lo que somos dentro de la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo deben tratarse los cristianos en una iglesia? Versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Recuerden que hay dos grupos: los judíos y los gentiles. Y es muy posible que los judíos se sintieran superiores por ser judíos. Es probable que el judío dijera: bueno, pues el Mesías es el rey de los judíos. Sacaba pecho. Y los gentiles decían: bueno, sí, pero ¿quién crucificó al Mesías? Los judíos. Y los gentiles en la ciudad de Éfeso jugaban de locales. Entonces, no estamos en Jerusalén, estamos aquí en Éfeso. Aquí en Éfeso los gentiles somos los que mandamos la parada. No, ni los judíos ni los gentiles. Estos dos grupos tenían que aprender a soportarse mutuamente y a deshacer esa rivalidad que estaba entre ellos. Hermanos, y esto es importante que lo veamos en la iglesia de Éfeso y que lo veamos aquí también dentro de esta iglesia, porque cuando nosotros entramos a una iglesia cristiana es para ejercitarnos en estas virtudes que describe aquí el apóstol Pablo. Ejercitarnos en la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Tenemos que ser capaces de andar juntos. Tenemos que tolerarnos los unos a los otros. Por eso él usa la palabra soportándoos. Porque en últimas vamos a tener que lidiar entre nosotros con nuestros pecados. Es algo similar a como cuando uno lidia con otro enfermo en un hospital. Está usted en un hospital, Dios lo guarde, y llama a la enfermera y le dice: enfermera, cámbieme de habitación, por favor le ruego, cámbieme de habitación porque no soporto a mi compañero. Ese señor no hace sino quejarse y quejarse todo el día, me tiene aburrido, cámbieme de habitación.
Y el otro compañero de habitación dice: enfermera, por favor, cámbienos de habitación porque este señor solo tose y tose y tose todo el día. ¿Qué tienen que hacer los dos enfermos? Soportarse. Ahora caso aquí en la iglesia: pastor, cámbieme de silla porque es que esta hermana es supremamente arrogante, no me la soporto. Pastor, mejor cámbieme a mí de silla porque es que esta otra hermana es supremamente hipócrita, no me la soporto. ¿Qué tienen que aprender a hacer? Soportarse. Las similitudes entre una iglesia y un hospital son enormes. Lidiamos con nuestros males en un hospital, lidiamos con nuestros males en una iglesia, y nuestros males en una iglesia son nuestros pecados, y tenemos que aprender a lidiar con ellos, tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Pregunto, ¿será que en alguna parte de este planeta, no sé, del mundo, ya existe una iglesia donde todos se soportan los unos a los otros? ¿Será que en alguna parte de esta iglesia ya existe ese pedacito de cielo llamado iglesia perfecta? Alguien dijo alguna vez: si usted encuentra una iglesia perfecta, no entre porque se la tira. Usted la dañó. Era perfecta hasta que usted llegó. ¿Por qué una iglesia de este lado de la eternidad jamás era perfecta? Porque ¿de qué están hechas las iglesias? De pecadores. Entonces partamos de esa realidad, hermanitos. Partamos de esa realidad y guardémonos de sentirnos muy superiores. De pensar que, bueno, tengo que soportar a estos pecadores. Yo como santo tengo que perdonar y aceptar que tengo que convivir con estos pecadores. Hermano, usted también es un pecador. Por eso usted se encuentra en una iglesia cristiana en un proceso de santificación. Usted está en un proceso de santificación porque aún no ha sido perfeccionado. Entonces, aprenda a soportar y a trabajar con los hermanitos que van alrededor y aprenda a amar a los cristianos por lo que son en Cristo. A pesar de sus pecados, aprenda a amar a los cristianos por lo que son en Cristo. ¿Qué otra cosa se tiene que hacer en una iglesia cristiana para comportarnos de acuerdo a lo que somos? Dice el versículo 3: hay que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es la unidad del Espíritu? Esa expresión es clave entenderla. La unidad del Espíritu es la unidad lograda por el Espíritu Santo. Si usted es cristiano, si usted es un creyente en Jesucristo, usted tiene al Espíritu Santo en su interior. Y cada persona que sea cristiana tiene al Espíritu Santo. Eso inevitablemente va a producir unidad. Porque si usted es un templo del Espíritu Santo y yo también, tenemos ya mucho en común. ¿No le parece? El Espíritu Santo es el encargado de producir esa unidad en una congregación cuando está esa congregación compuesta por creyentes, nacidos de nuevo, hijos de Dios. Entonces, esa unidad hay que guardarla, y el apóstol Pablo nos dice cómo se guarda. Se guarda en el vínculo de la paz. Recuerden el problema grave que había en la ciudad de Éfeso. En esa iglesia, judíos aquí, gentiles acá. Esa rivalidad con el tiempo iba a terminar dañando, afectando la unidad de la iglesia, afectando la obra del evangelio en esas vidas, y por eso el apóstol Pablo les advierte y les dice: tengan cuidado de los partidismos. No es la única iglesia en el Nuevo Testamento que tiene este problema. ¿Recuerdan que la iglesia de Corinto también tenía ese problema? Que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas, que yo soy de Apolos, que yo sí soy de Cristo. Alguien más espiritual decía eso. Bueno, hermanitos, es importante que una iglesia sea... ¿Cuántas iglesias? Dígalo fuerte. Una. Porque puede pasar que en una iglesia no haya una, sino dos o hasta tres. Pastor, ¿eso cómo puede ser? A mí me pasó. Cuando yo comencé la congregación, yo salí con un grupito de hermanos de la iglesia en la que estábamos antes, una secta rara que ni les cuento. De allá salimos y comenzamos a estudiar sana doctrina. La iglesia comenzó con ese grupito. Esa iglesia, se las puedo nombrar, ustedes seguramente no la conocen. Si la conocen, huyan de allá. Tiempos de Refrigerio se llamaba ese lugar. Salimos de allá y luego a la iglesia nos llegó otro grupito de otra congregación. Ese grupito llegó de Reedificando. Y entonces
de verdad pasaba, literalmente. Aquí tenía yo a los de Tiempos de Refrigerio y aquí a los de Reedificando. E incluso entre ellos se referían los unos a los otros como nosotros los de Reedificando y nosotros los de Tiempos de Refrigerio. Y yo, bueno. ¿Y Gracia y Paz? ¿Y dónde está la iglesia Gracia y Paz? Porque yo veo esos dos grupitos. Con el tiempo apareció el tercer grupo. El grupito compuesto por los que iban llegando a Gracia y Paz que no conocían de otras congregaciones. Por ejemplo, Wilson, que hoy nos acompaña, él pertenecía a ese tercer grupito. El grupito de Gracia y Paz que no sabía cómo, para dónde coger. Y no fue fácil, hermanos, superar ese tiempo de la iglesia y desarrollar unidad entre nosotros y deshacernos del lastre que traíamos de otros lugares, pero era necesario. ¿Qué creen que le va a pasar a una iglesia que siempre existe con esas divisiones? Una iglesia que pasan y pasan los años y hasta el día de hoy se siguen viendo los de fulano y los de sutano. Difícil, esa iglesia ya está fracturada, lo único que hace falta es una crisis para que se parta en dos y se divida. Ya está fracturada, ¿por qué? Porque no se ha guardado la unidad del Espíritu. ¿Y cómo no se guardó la unidad del Espíritu? Porque se acabó la paz, porque empezaron las rivalidades y la iglesia se partió por la mitad. Recuerden lo que los efesios creían. Ellos pensaban que para cada grupo había un Dios, para cada grupo había una doctrina, para cada grupo había una fe. El apóstol Pablo les dice no, tanto para judíos como para gentiles es un cuerpo, dice el versículo 4, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No muchos dioses, no dos dioses, sino un mismo Dios, el Dios de todos los cristianos. Y esa relación con el único Dios vivo y verdadero es el que hace posible esa unidad en la iglesia. Y ojo a esto que les voy a decir, porque el apóstol Pablo lo deja como muy claro acá. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, con este único Dios vivo y verdadero, es inevitable que tengamos una buena relación con los hermanos de la iglesia. Es que es simple, hermanos. Si usted cree en lo mismo que yo creo, ¿por qué no nos vamos a poder entender? Si usted adora al mismo Dios que yo adoro, ¿por qué no nos vamos a entender? Hace años, uno de los chicos que llegó a la iglesia tenía muchas dudas respecto a mi experiencia como pastor. Pues yo acababa de comenzar en esto. Y él quería que yo como que de alguna forma le asegurara que las cosas iban a salir bien. Y yo le dije lo siguiente: ven, ¿tú crees en la Biblia? Él me dijo sí. ¿Estás dispuesto a someterte a ella? Él me dijo sí. Yo también. Nos las vamos a llevar de mil maravillas. Porque la Biblia, al ponerla en el medio de nuestras relaciones, hace que haya unidad. Como lo dice aquí el apóstol Pablo: un Señor, una fe, un bautismo, el mismo Dios. Además, la calidad de nuestra unión con Dios debe verse también en la calidad de nuestra unión con los hermanos. Me explico. Si usted me dice, ojo a lo que te voy a decir, si usted me dice que tiene una buena relación con Dios, pero una mala relación con los hermanos de la iglesia, se está contradiciendo. ¿No le parece que es una contradicción? Porque nuestra relación con Dios tiene dos sentidos. Uno que es vertical, pero uno que es también horizontal. La ley tiene esas dos divisiones. El resumen de la ley: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Pero ahí se acaba. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y si alguien tiene que ser capaz de amar a un cristiano, es otro cristiano. Entonces es imposible que usted tenga una buena relación con Dios si usted tiene malas relaciones con los hermanos de la iglesia. Necesitamos por eso guardar esa unidad, porque esa unidad es una forma de demostrar que realmente estamos bien con Dios. Guardar la unidad de la iglesia además es supremamente importante para el testimonio cristiano,
porque lo que está en juego no es solo la credibilidad de la iglesia, sino también la credibilidad de Jesús. Se pone en entredicho el hecho de que Jesús sea el Mesías si entre los cristianos solamente hay divisiones. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús en Juan 17:21. Si lo puedes buscar allí. En Juan 17:21 dijo el Señor Jesús: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ojo a esto, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces nosotros hacemos quedar mal a Jesús, ponemos en entredicho el hecho de que Jesús sea el Mesías, el que fue enviado por Dios, cuando entre nosotros no hay unidad. Cuando los gentiles llegaban a la iglesia de los Efesios y veían a judíos y gentiles comiendo del mismo plato, en la misma mesa, ellos se preguntaban, pero ¿cómo fue posible esto? ¿Quién fue capaz de reconciliar estos dos pueblos? La iglesia podía decir unánime: Jesús nos reconcilió. Jesús tiene que ser el Mesías. Porque esto no lo logró nada ni nadie en la historia de la humanidad, pero Cristo sí derribó esa pared que parecía imposible de derribar e hizo que judíos y gentiles fueran hermanos. Eso, hermanos, la unidad testifica de que Jesús es verdad, de que esto es cierto, de que todo lo que nosotros predicamos es verdadero. Vamos a nuestro segundo punto: la diversidad en la iglesia. La diversidad en la iglesia. Ya hablamos de la unidad, ahora hablemos de la diversidad. Unidad no significa uniformidad. De hecho, son las sectas las que piden a la gente que asista con uniforme. No los veo uniformados, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque son las sectas las que no admiten que cada persona tenga su propia personalidad y no valoran las diferencias. Y en las sectas se trata de uniformar a la persona y de uniformar el pensamiento. Y no se admite que tú disientas conmigo. ¿Por qué? Porque tú no puedes tocar el ungido de Jehová. Porque tú no puedes cuestionar a un pastor, porque el pastor tiene una revelación directa y casi que se las sabe todas, y las que no sabe, bueno, se las inventa, sí. Usted de pronto asistió a una iglesia como esas, yo salí de una iglesia de esas, en donde el pastor podía hacer lo que quisiera y era incuestionable. No, hermanos, en una iglesia bíblica, una iglesia cristiana, nosotros sí podemos cuestionar. Como decía Chesterton: cuando vayas a la iglesia quítate el sombrero pero no la cabeza. Entonces nosotros, usando nuestro criterio, podemos, con libertad de pensamiento, que es uno de los grandes logros de la Reforma Protestante, decir, bueno, estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con aquello. Ahora, debo hacer una advertencia, como una aclaración, cuando uso la palabra diversidad. ¿No les parece? Porque en nuestro contexto, cuando hablamos de una iglesia diversa, peligro, ¿no? Como que las alarmas se prenden. Porque una iglesia diversa, ¿a qué suena? A una iglesia en donde hay homosexualismo y pueden entrar transexuales y hacerse miembros de la iglesia y... Venga, espera. No es de eso de lo que estamos hablando. Desafortunadamente, aunque esa palabra ya adquirió una connotación negativa, la Biblia presenta la diversidad en la iglesia como algo muy positivo, porque habla de la diversidad de dones, de talentos que el Señor ha puesto en la iglesia. Y esos dones, esas gracias que el Señor ha dado, los ha puesto Cristo en la iglesia para edificar la iglesia. Esas gracias, esos dones son los ministerios que nosotros tenemos en las congregaciones. Dice el versículo 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hasta aquí quiero que hagan un alto, por favor, y usen la imaginación en esto. El texto nos dice que cuando Jesús ascendió a los cielos, Él acabó con la cautividad, que eso es algo difícil de explicarlo, pero quiero que se centren en lo que sigue.
dice que dio dones a los hombres, repartió dones a los hombres. ¿Cómo así? Yo siempre me lo he imaginado de la siguiente forma: es como si en el cielo hubiera un tesoro. Ese tesoro son esos dones espirituales de los que nos va a hablar a continuación, y cuando Cristo llegó allá, abrió ese cofre y le dio esos dones a su iglesia. ¿Cuáles son esos dones de los que estamos hablando? Esos tesoros que Cristo ganó para su iglesia. Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense, hermanos, que estos dones, que son los 5 ministerios que aparecen acá, fueron dados no a personas, sino a la iglesia. Es decir, Cristo no ganó para mí que yo sea pastor. Cristo ganó para la iglesia que haya pastores en su iglesia. En otras palabras, y esto debo decirlo con profunda humildad, pero es de acuerdo al texto, los pastores somos un regalo de Dios para la iglesia. Como en su momento fueron los profetas, como en su momento fueron los apóstoles, hoy día los pastores y los maestros son regalos de Dios para su iglesia. ¿Cuándo los ganó Cristo? Cuando subió a lo alto y ganó esos dones y se los entregó a su pueblo. Ahí es donde está el regalo. Cada vez que Dios levanta a un pastor dentro de una congregación, le está regalando a esa iglesia un don. Y hermanos, es fácil menospreciar ese don cuando uno lo tiene, pero hay hermanos alrededor del mundo que no tienen pastor. Muchos, miles, tal vez hayan millones de cristianos en el mundo que se tienen que reunir juntos, leer la Biblia, cantar unos cuantos himnos, tratar de explicarse unos a otros, pero no tienen pastor. Porque un pastor, hermanos, es un privilegio en una congregación, es un regalo de parte de Dios, es un regalo que fue ganado por Cristo, con un propósito: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son esos santos que están siendo perfeccionados? Pues los hermanos de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el ministerio que se está llevando a cabo? El ministerio de Cristo. Los pastores somos los encargados de capacitar. En otras palabras, hoy usted vino a una capacitación. A eso vino usted a escuchar la predicación. Vino a una capacitación en la cual se le va a enseñar acerca de cómo, en este caso, soportarse los unos a los otros, vivir con mansedumbre en la iglesia, guardar la unidad unos con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, a eso es a lo que le estamos apuntando, esa es la aspiración, que todos los cristianos nos parezcamos un poquito más a Cristo. Y hay también una razón para esto: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanitos, una iglesia cuando ha madurado, una iglesia cuando tiene pastores que la guían, una iglesia cuando está tratando de parecerse a Cristo, es una iglesia que difícilmente va a ser engañada. Difícilmente un lobo va a poder hacerle mal a esa congregación y va a poder distraerlos. Si ustedes se fijan, hermanos, las personas que terminan engañadas en iglesias donde les prometen prosperidad, les prometen salud y un montón de bendiciones, normalmente son personas muy inmaduras en la fe. Son personas que no han podido leer sus Biblias y entender que lo que les están diciendo son fábulas, son cuentos, son mentiras. Pero cuando un cristiano aprende Biblia, cuando un cristiano aprende a discernir, cuando un cristiano conoce a Cristo, esa persona difícilmente va a ser engañada, porque esa persona va a tener fundamentos en la doctrina y por eso ya no va a ser llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Es muy lamentable, pero pasa que en iglesias bíblicas, hermanos que eran miembros, ¿qué pasa? Que eran miembros de la iglesia, que servían en la iglesia, se van de la iglesia y ¿dónde terminan metidos? En iglesias del Evangelio de la Prosperidad, en movimiento, haciendo cosas raras, o algunos incluso dan un paso más atrás y regresan al catolicismo romano. Y uno dice, pero ¿cómo?
¿Cómo? ¿Qué le pasó a esa persona? Pero si estaba en la congregación, se le estaba enseñando la Biblia, sí, pero no maduró. No quiso crecer en la fe. Y al no querer crecer en la fe, fue arrastrado por ese viento de doctrina y al final terminó engañado. ¿Por qué? Porque nunca quiso madurar. Entonces fíjense, hermanos, que esta diversidad de dones que Dios ha puesto en la iglesia tiene ese propósito de capacitarnos para servirle a Cristo, pero también capacitarnos para no ser engañados. En tercer lugar, el crecimiento de la iglesia. Ya hablamos de la unidad de la iglesia, la diversidad de la iglesia, ahora vamos a hablar del crecimiento en la iglesia. Efesios 4:15 al 16 dice: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este crecimiento, ya ustedes se dieron cuenta, no tiene que ver con números, sino que tiene que ver con el carácter, con parecernos a Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Siempre tengan en cuenta eso. Cuando se le dice a los hermanos es que tenemos que parecernos a Jesús, pues no estamos diciendo que tratemos de imitar los atributos que solo Él posee, como su omnipotencia o su omnisciencia, sino que imitemos sus atributos como ser humano aquí en la tierra. Nosotros podemos ver lo que hacía Jesús cuando estuvo aquí en este mundo, y al imitar su ejemplo, en su forma de tratar a las personas, en su forma de servir, en su forma de obedecer, nos estamos pareciendo a Él. Ahí es donde estamos nosotros siguiendo sus pisadas, y ahí es donde nosotros estamos creciendo. Y la forma de crecer es siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál verdad? El Evangelio, hermanos. Vivir la verdad en amor o crecer en la verdad en amor significa entender el Evangelio y aplicarlo. Y la aplicación del Evangelio es amarnos los unos a los otros. Esa es la aplicación. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo en todo, en paciencia, en mansedumbre, en servicio, en fe, en gozo, en bondad. Y cada día nosotros vamos a ir pareciéndonos más a Cristo si crecemos en todo esto que el apóstol Pablo nos está diciendo. Aquí quisiera hacer un quiz para ver si estamos entendiendo bien lo que dice el versículo 15 y 16. Escuchen las preguntas que voy a hacer. La primera pregunta, según lo que acabamos de leer, ¿quién es la cabeza del cuerpo de la iglesia? Cristo. Listo, está fácil, ¿no? Siguiente pregunta, ¿quiénes son los miembros? Los cristianos, ¿cierto? La tercera pregunta es la difícil. ¿Qué son las coyunturas? Bueno, empecemos hablando de qué son las coyunturas dentro del cuerpo. Las coyunturas son las zonas del cuerpo donde se unen dos o más huesos. En otras palabras, las coyunturas son las articulaciones. Es lo que conecta esto con esto, y esto con esto, y esto con esto. Bueno, ¿qué son las coyunturas entonces? Las relaciones dentro de la iglesia. Esas son las coyunturas. La vida de la iglesia. Y como ustedes sabrán, hermanos, la vida de la iglesia no se acaba el domingo en la mañana. La vida de la iglesia continúa más allá del domingo. Y eso es necesario para que haya crecimiento. ¿Y eso qué incluye? Amistades entre nosotros, compañerismo, solidaridad cuando un hermano está sufriendo, que aprendamos a servirnos los unos a los otros, comer juntos entre semana, estudiar juntos la palabra, acompañarnos en momentos difíciles. Cuando muere el familiar de un hermano de la iglesia, uno espera que sus hermanos tengan la gentileza de acompañarlo, que oremos los unos por los otros, que celebremos nuestros cumpleaños, que practiquemos quizás algún deporte juntos, que estemos siempre fortaleciendo esas relaciones dentro de la iglesia, porque todas esas relaciones terminan llevando al crecimiento del cuerpo. Ahora, de pronto alguno pensará, pastor, esa parte de las coyunturas sí me cuesta, porque a mí no me gusta la compinchería. Hermano, si usted confunde compinchería con comunión, usted no está entendiendo lo que dice la Biblia.
No. Nosotros tenemos que desarrollar buenas relaciones dentro de la congregación. Tenemos que aprender a tratarnos los unos de los otros. Si tú decides aislarte de la congregación, te estás automutilando. ¿Y qué le pasa a un miembro que se mutila? Si este dedo, Dios me guarde, me es amputado, al final se pudre, se muere. Los miembros solamente viven, cuando están pegados al cuerpo. Y hay algo extraordinario que el apóstol Pablo dice acá, que es científico y que lo dice de manera muy, ¿cómo decirlo? Muy simple. El crecimiento del cuerpo depende de la cabeza. Ustedes lo están leyendo en el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Quién le dijo al apóstol Pablo que el crecimiento del cuerpo dependía de la cabeza, si eso se descubrió apenas a principios del siglo XX? Que la glándula pituitaria es la encargada del crecimiento del cuerpo y que se encuentra en la cabeza. ¿Quién le enseñó eso al apóstol Pablo? Tremendo, ¿no? Es verdad, es bíblico, pero es científico además. Entonces, así funciona la cosa. Cristo es la cabeza del cuerpo. Si el cuerpo está pegado a la cabeza, el cuerpo vive. Pero los miembros tienen que estar pegados unos a otros mediante las coyunturas, las relaciones. Porque si no están pegados mediante esas coyunturas, esos miembros están muertos. Esos miembros están muertos. Y tristemente uno ve muchas iglesias cristianas donde hay gente que entra, escucha y se va. Y vuelve a los 8 días, ¿a qué? A lo mismo. Pero durante la semana no quiere tener comunión con nadie. Es más, evita saludar a la gente de la iglesia porque no quiere desarrollar esa relación. Se está automutilando del cuerpo y en algún momento ese miembro va a morir. Por eso es importante, hermanos, desarrollar esas coyunturas entre nosotros. Y el resultado al final es edificación mutua. Porque en la coyuntura se favorecen ambas partes. En la coyuntura, tú me edificas a mí, pero yo te edifico a ti también. Y no hay un miembro en la iglesia, por pequeño que sea, que no me pueda edificar a mí. Ninguno. De hecho, todos los miembros del cuerpo tienen la capacidad de crecer de una manera armoniosa. Es verdad que en nuestro cuerpo hay unos miembros que crecen más rápido que otros, o bueno, más rápido y en mayor medida que otros. Por ejemplo, el fémur nos crece mucho más que el dedo pulgar, ¿no? Que una falange. ¿Significa que la falange no creció? Sí creció, no como el fémur, pero creció. ¿Y será que la falange no es importante? Claro que es importante. Lo mismo dentro de una iglesia cristiana puede ser que hay hermanitos que no crecieron como otros, ¿sí? Hay hermanos que son fémur, hay otros que son falanges, ya entendieron la analogía. ¿Sí? De pronto usted es fémur, sí, usted es fémur y usted creció mucho en la fe. En 2 años ya está así de grande, ya está para ser pastor. Pero de pronto usted lleva 20 años acá y ahí va, tratando de aprenderse los libros de la Biblia, tratando de aprenderse los 10 mandamientos, ahí va, usted es falange. ¿Qué es lo importante en ambos casos? Que crezcan. Tal vez no van a crecer igual, pero que crezcan. Y la única forma de crecer es estando pegados al cuerpo y que el cuerpo esté pegado a Cristo. Ese es el punto del apóstol Pablo. Ahora, eso no es algo que va a surgir de manera espontánea o accidental, como que, ¡ay, me edificaste! Como, ¡ay! Iba por la calle y un hermano, ¡pum!, me edificó. No, hermano, eso no va a pasar así. Usted tiene que buscar al hermano, usted tiene que escribirle al hermano, usted tiene que orar por el hermano, usted tiene que llamar al hermano, saludar al hermano en la iglesia. Y hay hermanos a los que toca corretear. Spurgeon hablaba de eso. En su iglesia habían hermanos que eran aislados, y él decía que eran como que eran pájaros en un nido de alambre de púa, haga cuenta. Nadie se les podía arrimar. Y él decía, hágale cacería. Hágale cacería a ese hermano que no quiere comunión con los demás. Persígalo, no lo dejen. Acorrálelo y edifíquelo. Por amor a ese hermano que le cuesta socializar, persígalo, no lo deje en paz. Y al final, hermanos, eso termina edificándonos mutuamente, porque hasta un niño en la iglesia le aporta a usted. No hay que menospreciar ni siquiera a los que son más pequeñitos. Pero como les dije, hermanitos, esto puede implicar costos, sacrificios,
porque significa que usted tiene que sacar el tiempo, acomodar su agenda, tiene que incluso a veces sacar dinero para poder ejercitar esa relación, esa amistad, esa coyuntura con ese hermano de la iglesia, pero no hay excusas, hay que hacerlo. Pastor, es que yo ando muy ocupado, es que usted no se imagina la clase de vida que yo tengo. Yo me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde, ¿yo a qué horas voy a tener coyuntura con los hermanos de la iglesia? Escúcheme bien lo que le voy a contar. Cuando yo comencé en los caminos de Dios, la persona que me discipuló a mí fue una mujer, a la que hasta el día de hoy aprecio mucho, la hermana Matilde Cabulla. La hermana Matilde Cabulla me citaba en su casa a las 4 o 5 de la tarde, yo llegaba, ella tenía un taller de costura, y mientras ella me atendía a mí en el discipulado, ella con su máquina de coser estaba cosiendo y cosiendo ropa, atendiendo a sus hijas, preparando la comida porque su marido no demoraba en llegar, y al mismo tiempo me estaba enseñando Biblia. Entonces ella estaba ahí trabajando con la máquina y me decía: Sergio, ahora Efesios capítulo 4, léalo, ¿qué dice? Yo empezaba a leerlo, timbraban. Doña Matilde, que si ya está el pantalón, siga leyendo, ya vengo y le pregunto. Y volvía, ¿qué entendió? ¿Qué entendió? Y siga. Así me discipuló. Y cocinaba, y atendía gente, y cosía. ¿Qué excusa puso? Ninguna. Durante los años que yo tuve la empresa, en mi oficina muchas veces fue mi camioneta. Y entonces, cada empleado que yo tuve, ahí lo ponía en el puesto de copiloto. ¿Y qué opción tenía? Lanzarse no podía, ¿cierto? Todo el día por toda la ciudad hablándole del evangelio. Y ahí citaba hermanos de la iglesia: hermano, tengo de las 12 a la 1, lo recojo y lo dejo en su casa. Ahí lo disipulo. No hay excusas, hermanos, sí se puede, hay que hacer el esfuerzo, nos falta voluntad, no nos falta tiempo. Aplicaciones. Vamos a ver aplicaciones de lo que acabamos de ver en Efesios 4, del 1 al 16. En primer lugar, hay que profundizar en el evangelio, porque como ustedes lo vieron, hermanos, si nosotros tenemos buenos cimientos, buenas raíces, entonces van a haber también buenas relaciones dentro de la iglesia. Si nosotros hemos excavado en la misma fe, tenemos la misma doctrina, creemos el mismo evangelio con esa misma fuerza, todos vamos a ser beneficiados. Entonces hay que participar de los estudios bíblicos, hay que llegar temprano a la iglesia, hay que esforzarse por crecer en la fe, porque de esa manera todos estamos creciendo también en la unidad. No es solo integrarse a un grupo de personas, no es solo integrarse, porque a veces en las iglesias se confunde comunión, edificación con mera integración. Y entonces son iglesias llenas de actividades, de lunes a domingo, metidos en la iglesia. Y todo el tiempo es integración. Y entonces en la integración, que hay siempre comida, que no puede faltar, y charlitas, pero no hay evangelio. Cuidado. Si usted es de los que se reúne con hermanos de la iglesia para tener charlas de todo, de política, de fútbol, de la economía, pero no del evangelio, ahí no se está haciendo coyuntura. Ahí sí las cosas van por mal camino. Pero usted sabrá, como yo lo sé, que cuando usted reúne a dos cristianos en una sala y les da tinto al menos, esos dos cristianos van a terminar hablando siempre de la misma cosa. ¿De quién? Del evangelio, de Cristo, de la iglesia, de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en ellos desea que haya unidad, y la unidad va a estar siempre en el evangelio. Entonces hay que profundizar en el evangelio. Spurgeon decía: una iglesia que solo está unida en sí misma, pero no unida a Cristo, no es una iglesia viva en absoluto. Si la única forma de integrar a la iglesia es con asaditos y salidas al parque y visitas a un museo y cosas así, venga, hay algo que está mal. No estoy diciendo que tengamos que volvernos una iglesia de integraciones y de dinámicas, no, estoy diciendo que el evangelio nos una, pero para eso hay que ser intencionales. Otra aplicación: practicar el evangelio en la iglesia. ¿Recuerdan lo que vimos al principio? Que a veces lo difícil es ser cristiano entre los cristianos. Pues sí, eso es parte de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que tenemos que tratar a los demás como superiores, que tenemos que hacernos siervos de los demás,
que podamos reconocer también el valor de cada persona en la iglesia. Y eso comienza con un gesto simple cada vez que nos veamos: saludarnos. Ya con eso tú estás reconociendo el valor del otro. Y no sé si aquí pasa, pero allá en Suba hemos luchado mucho a lo largo de los años para que los jóvenes, particularmente los adolescentes, aprendan a saludar. Yo mismo, en persona, he tenido que enseñarle a los muchachos: venga, salúdenme. Le voy a enseñar a saludar. Estire la mano, mírenme a la cara, parece derecha. ¿Y cómo saludan las niñas? ¿Qué opas? ¿Qué opas? Venga, niña, no, venga, que yo le enseño. Estire la mano, muestre las uñas, parece derecha. Hermanos, sí, porque tristemente a esta generación saludar no le interesa, pero saludar sigue siendo importante, hermanos. Aprender a decir buenos días, buenas tardes, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Qué duro lo que pasa en otras congregaciones. Allá nos llegó una vez un muchacho que salió de una iglesia en la que duró más o menos unos 3 meses, según lo que él me dijo, sí, 3 meses, y en 3 meses nadie lo saludó. Nadie. En 3 meses nadie se aprendió su nombre. ¿Usted se sabe los nombres de los hermanos de la iglesia? Entonces, practicar el evangelio en la iglesia tiene que ver con mostrar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos y recordar que cada cristiano vale por lo que Dios ha hecho en la vida de él. Ese cristiano es valioso. ¿Por qué? Porque es de Cristo, porque el Espíritu Santo está en él. De pronto es un cristiano recién bautizadito. De pronto es un cristiano que de vez en cuando se le sale una que otra herejía porque está apenas aprendiendo. Pero hermano, no, eso no le resta valor a ese hermano. Triste que el hermano que es valorado es el que tiene plata. Triste que solo el hermano que es valorado es el que sabe mucha teología. No, hermanos, no. En una iglesia, así como Dios hizo posible que judíos y gentiles se sentaran juntos, Dios también hace posible que un celador y un ingeniero se sienten en la misma iglesia y tengan de qué hablar. Ay, pastor, no, yo cómo voy a juntar con el celador, por favor. Yo vivo en Rosales. Hermanito, usted está en una iglesia cristiana y no podemos tener el grupo de los ricos a un lado, el grupo de los pobres, el grupo de los solteros, el grupo de los casados. Eso es segregar la congregación. No, la idea es tenerlos juntos. Yo celebro mucho el hecho de que estén los niños acá, aunque yo sé también por experiencia que tener los niños en el culto a veces es duro, porque el bebé llora. Pero ¿y quién no lloró cuando era bebé? Nos toca aprender a soportarnos a los hijos de los hermanos que lloran. Conocí el caso de una congregación en Estados Unidos en la que una pareja había tenido muchos intentos de tener un hijo y lograron que la señora quedara embarazada, y el niño llegó con un problema muy serio en su cabeza, y el niño gritaba, todo el tiempo gritaba, y llegó a los 20 años y el niño gritaba. A los 20 años lo intentaron con el siguiente niño, y el siguiente niño también gritaba, y durante los cultos se escuchaban los gritos de esos niños, del muchacho y de su hermano, pero la iglesia nunca los echó. La iglesia nunca les puso un cuarto aparte. Aprendieron a convivir con eso. Y tenemos que aprender a convivir con nuestras dificultades, nuestras discapacidades incluso. Porque eso es ser cristianos dentro de una congregación, soportarnos. Todo lo que nos podamos soportar los unos a los otros. A veces incluso los olores. Es verdad, todas esas cosas, todo eso, si hay alguien que pueda soportar a un cristiano, es otro cristiano. Y eso tiene que verse dentro de una congregación. Otra aplicación: alertar cuando la unidad de la iglesia se vea en peligro. Recuerden que una iglesia madura es una iglesia que no va a ser engañada, pero es también una iglesia en la que el lobo no se va a poder meter. Si las ovejas avisan, podemos evitar que se metan los lobos al rebaño. Por eso nosotros, recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del espíritu. ¿Cómo se puede evitar que el lobo se meta? Hay 3 consejos para evitar que el lobo se meta. El primero: tenga la cerca alta. ¿Cómo así? No admitan a cualquiera como miembro de la iglesia. Así. Uy, ese señor que llegó, ¿cómo habla? Uy, ¿cómo predica? ¿Cómo ora? Uy,
Ya, de una a la membresía. Venga, espere. Deje la cerquita alta. Que si la cerca está alta, el lobo no se mete. Pero si ser miembro de la iglesia es solamente hablar bonito, o lo que pasa en muchas iglesias carismáticas, llega un muchacho que toca la guitarra, ¿no? Toca la guitarra. ¿Sí? Y toca la guitarra muy bonito. Y entonces llegó y a los 8 días, ¿dónde está? Al frente, tocando la guitarra. Y luego, el muchacho, ¿qué pasó? Se fue y se llevó a una de las jovencitas de la iglesia. ¿Qué hicimos, Señor? ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? El lobo. Se metió el lobo por tener la cerca bajita. El segundo consejo: cortar murmuraciones. Cortar murmuraciones. Oiga, hermano, yo no sé si usted se da cuenta, pero no sé, como que Pastor Gino está como, no sé, como raro. Uy, sí, cierto, yo ya lo había notado. ¿Ustedes dos de qué están hablando? No, que el Pastor Gino está como raro. Y cuando se dan cuenta, toda la iglesia mira hacia el Pastor Gino. ¿Cómo lo mira? Como raro. Corte la murmuración, porque el chisme es un pecado. Porque el conducto regular es ir al hermano. Usted tiene algo contra el Pastor Gino, vaya donde el Pastor Gino y dígale al Pastor Gino, esto, aquello, esto del sermón, esto de la iglesia, usted me respondió la vez pasada de esta manera, no sé, pero háblelo con él. Corte la murmuración. Y no sea de los que, pastor, andan diciendo por ahí. ¿Quién? No le puedo decir porque no me meto en chismes. Así habla el chismoso, así habla el chismoso. No, es más, antes de admitir el comentario contra cualquier hermano de la iglesia, no solo el pastor, usted debe es confrontar al que está haciendo el comentario. Hermano, ¿usted por qué dice eso? Lo invito a que vaya y hable con la persona, pero yo no quiero participar de ese comentario. Ese es el segundo consejo. Y el tercer consejo es confrontar, el tercer consejo es confrontar a los lobos. Un lobo dentro de una iglesia no va a entrar por la puerta mostrando las orejas, mostrando la cola y los dientes. Obvio no. Un lobo en la iglesia va a empezar diciendo así: oiga, qué iglesia tan maravillosa. Andrei, tengo algo que contarte. Así habla el lobo. Andrei, esta iglesia es espectacular. El culto, la alabanza, la predicación, maravilloso. Solo hay unas cositas que deberíamos arreglar, deberíamos mejorar. ¿Qué cositas? Preguntas tú. Te espero el lunes en mi casa y llevo a otros hermanos de la iglesia y te cuento. ¿Sí? Así habla un lobo. Abuelita, ¿por qué tiene las orejas tan grandes? Abuelita, ¿por qué esos ojos tan grandes? Sí. Y el lobo va a buscar ganarse el favor de la gente, con dinero, con carisma, y cuando tú te das cuenta, se dividió el rebaño y nadie se dio cuenta, porque tenían la cerca bajita, porque no confrontaron al lobo, porque no cortaron murmuraciones. Otra aplicación: en lugar de destruir, edificar. Recuerden que ese es el propósito, edificarnos unos a los otros. Y una manera de destruir es solo criticar. Y qué triste, hay gente que solamente critica pero no aporta. Y de verdad, fácil, parece que creen que esto es como un restaurante. Y qué pésimo servicio en esa iglesia, 4 estrellas le pongo. Eso no es un restaurante, hermanito. Pastor, es que a esa iglesia le falta amor. A esa iglesia le falta amor. Entonces, como a esa iglesia le falta amor, me voy. Eso es tan ridícula, esa frase es tan ridícula como yo decir: ven esa mujer que está allá, a Sarita, mi esposa, pobrecita, esa mujer le falta amor. ¿Y de quién es la culpa? Pues mía. Si a esta iglesia le falta amor, la culpa es suya, porque usted es el encargado de proveer de ese amor para los hermanos. Otra aplicación, recordar que somos un cuerpo, porque algunos piensan que la iglesia es como una pirámide, ¿no? Aquí en la punta está el pastor, y aquí debajo están los otros líderes, y aquí abajo estamos los demás. No, la iglesia no es una pirámide. Otros piensan que la iglesia es como un bus que el pastor maneja. Entonces el pastor dice: vamos a tal lado, y la gente se sube, hasta se duermen, igual el pastor los lleva.
Un hombre se dormía siempre en la predicación de un pastor y eran amigos. Y entonces el hombre se acercó al que se dormía y le dijo, venga, ¿qué pasa contigo? Todos los cultos te duermes. Y el hombre le dijo, es que yo confío en ti. Yo sé que no vas a decir ninguna herejía porque yo confío en ti. Hermano, entonces ya sabe, pastor Gino, el que se duerme es porque confía mucho en usted. Tranquilo. Bueno. Entonces no somos ni una pirámide ni un bus, somos un cuerpo donde cada quien tiene que hacer la actividad propia que le corresponde. Por último, hay que fortalecer las coyunturas. Recuerden lo que vimos. Tenemos que participar en todas las actividades de la iglesia. Es triste cuando se propone una actividad, hermanitos, vamos a hacer una salida. 8, 3, los mismos de siempre. Ay, qué pesar, pastor, que no vino el resto. Qué pesar, pastor. Y uno de pastor, sí, qué pesar. Qué pesar. Pero hermano, eso también desanima un tanto a los pastores para hacer actividades. Y esas actividades son para edificarnos en el evangelio, no son meras integraciones, sino que buscan formar coyunturas. ¿Alguno acá reconoce hoy delante de Dios que hay una persona en la iglesia con la que tiene diferencias y no las ha reconciliado? Arrepiéntase hoy. ¿Alguno de los que está aquí presente reconoce hoy que hay un hermano de la iglesia con el que no ha intentado tener ninguna comunión? Que lo ve como, hola hermanito, ni el nombre se sabe, hermanito, y ya, con eso tuvo. Arrepiéntase hoy. Y haga lo que esté al alcance de su mano para acercarse a esa persona con la que usted parece que no tiene mucho que ver, porque así es como se construyen las coyunturas. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dejar hasta aquí lo que hemos aprendido en Efesios 4, del 1 al 16, y vamos a orar respecto a todo lo que hemos aprendido. Entonces,